el objeto de poder determinar las características de la amenaza sísmica sobre una región, se requiere conocer el modelo geológico de esa región, específicamente el modelo tectónico. En esta charla hablaremos del modelo conceptual tectónico de la zona del centro de Santander y de la área metropolitana de Bucaramanga. El modelo tectónico de la zona de Bucaramanga es complejo y es diferente a los modelos tectónicos de otras partes del mundo, como California o México, Japón, Chile o el Pacífico colombiano. Cada zona de la Tierra posee un modelo tectónico y la sismicidad está relacionada con ese modelo tectónico. El modelo morfotectónico del nororiente de Colombia tiene algunos elementos fundamentales. Lo que llamamos la indentación de Panamá y la indentación o cuña de Pamplona. Los cuales generan unos esfuerzos en direcciones encontradas, generando compresión y giro de una serie de bloques tectónicos que también se formaron por el efecto de estas fuerzas tectónicas de la indentación de Panamá y de la indentación de Pamplona. El comportamiento sísmico de las fallas geológicas que se encuentran en la zona de Bucaramanga depende de ese modelo, de ese esquema de esfuerzos tectónicos de gran magnitud, los cuales forman unos sros curvos. Si vemos la indentación de Pamplona, como lo ven en la gráfica, forman un sros curvo hacia el oriente, y la indentación de Pamplona en la zona del norte de Santander forma también un sros curvo, pero en dirección hacia el occidente. Las dos flechas de color rojo que observamos en la diapositiva muestran la dirección de esos grandes esfuerzos y cómo estos esfuerzos generan un sistema de fallas y un sistema de bloques. Hablemos primero de la indentación de Panamá. En el movimiento de la placa Caribe hacia el oriente, separando las dos Américas, recordamos que la placa Caribe se introdujo entre las dos Américas. En ese proceso ocurrió un impacto, un choque de la microplaca de Panamá, que podemos decir que es parte de la placa Caribe. La microplaca de Panamá chocó contra la placa de Sudamérica en la zona del Chocó colombiano. Y la morfotectónica
del norte de Colombia está relacionada con esa indentación. O sea, el impacto de la placa de Centroamérica, la microplaca de Panamá, como parte de esa placa grande, hubo un impacto que llamamos una indentación. Esa indentación generó una compresión a las rocas de la corteza. Esa compresión generó unos levantamientos y se formó, entre otros elementos, la cordillera oriental de Colombia y la tectónica actual, que es la que está determinando nuestra sismicidad. Veamos algunos conceptos de algunos autores. Duque y Caro, y posteriormente Taboada, observan que la indentación hacia el este de la microplaca de Panamá durante el Mioceno tardío se considera el factor principal que permite definir la configuración morfotectónica actual y las deformaciones y levantamiento que generaron la inversión tectónica de las cuencas de distensión del Mesozoico en la actual cordillera oriental de Colombia. Marshall, en el año 2004, analizó los patrones curvos de ese SROS en planta, el cual está relacionado con la colisión de indentación. Esas colisiones causan acortamiento diferencial, o sea, se acorta el ancho de esa corteza en la dirección del movimiento y dependen de la forma de la indentación y la dirección de la convergencia. O sea, la dirección de esas fuerzas afectan la forma como se generaron ese sistema de fallas. Acosta y otros en el año 2004 observan que el bloque de Panamá pudo actuar como un indector rígido, o sea, como un elemento rígido que impacta durante una convergencia oblicua. Una convergencia oblicua, una convergencia en dos direcciones en forma oblicua, de las placas Caribe y la placa de Sudamérica, generando un acortamiento perpendicular y subparalelo al margen andino. O sea, la mayoría de autores nos dicen que la actual conformación de nuestras cordilleras, los sistemas de fallas, están relacionados con ese impacto de la microplaca de Panamá contra la placa de Sudamérica. ¿Y cómo es ese proceso? Ocurrió un impacto, como lo vemos en la figura, un impacto de Panamá contra Sudamérica. Hubo impacto, pero al mismo tiempo hubo subducción. O sea, el impacto a su vez generó una subducción, o sea, la microplaca de Panamá se introdujo por debajo de la placa de Sudamérica y continúa el proceso de movimiento de la placa de Centroamérica, la placa Caribe, hacia el oriente. En esa subducción se generaron procesos de formación de la cordillera oriental, el Valle del Magdalena Medio y el levantamiento de la cordillera central y la cordillera occidental de Colombia. Y adicionalmente se formó el nudo de Bucaramanga. Este diagrama es muy importante para entender la tectónica actual y entender nuestra sismicidad.
el impacto de la indentación de Panamá, la subducción, cómo se metió por debajo, una subducción plana en la zona de Antioquia, el acortamiento de las tres cordilleras, y especialmente de la cordillera oriental, el levantamiento de la cordillera y la formación del nido de Bucaramanga en el extremo final de la subducción hacia el oriente. ¿Y pero qué pasó adicionalmente? La placa de Sudamérica fue impactada por la microplaca de Panamá y trató de acortarse y trató de desplazarse ese acortamiento hacia el oriente, hacia el este. En ese proceso de movimiento de esa corteza que se estaba acortando y levantando, ocurrió el choque de esa corteza, de esos elementos, contra un elemento geológico que estaba ya, que se había formado anteriormente, que eran los Andes de Mérida, en la República de Venezuela. O sea, la cordillera oriental terminó chocando contra los Andes de Mérida. En lo que es la frontera hoy entre Venezuela y Colombia. Ese choque contra los Andes de Mérida se le denomina, por algunos autores, indentación de Pamplona. Otros profesionales, como el profesor Velandia en la UIS, lo denomina punzón o cuña de Pamplona. Tenemos entonces dos elementos. La indentación de Panamá y la cuña o punzón o indentación de Pamplona. La cuña de Pamplona se considera la continuación al suroeste de los Andes de Mérida por el desplazamiento destral de la falla de Boconó, en Venezuela, y por el efecto del orógeno flotante que configura la placa del suramericana bajo el bloque de Maracaibo. Información de Audemars y Monod. O sea, la cuña de Pamplona es una continuación de los Andes de Mérida hacia el oeste. Este dibujo que elaboró el profesor Velandia de la Universidad Industrial de Santander muestra cómo son los esfuerzos que se generan en este punzón, en esta cuña de Pamplona. El frente de formación de la cuña de Pamplona está conformado por una serie de cabalgamientos. Cabalgamientos o fallas inversas. Convergencia al oeste, cuya estructura principal es la falla de Morro Negro, que al sur conecta con la falla de Chitagá. O sea, hay una serie de fallas. La falla de Morro Negro, la falla de Chitagá, la falla de Sulasquilla, la falla de Pamplona, la falla de Chinácota, la falla de Chucarima, la falla de Lavateca, la falla de Uramón. Una serie de fallas principalmente de cabalgamiento. Esas fallas de cabalgamiento son el producto de esa cuña
de ese impacto de los Andes de Mérida con la placa de Sudamérica, con la placa que llaman muchos la placa de Macondo, o sea, la microplaca del norte de Sudamérica. Y el efecto, el resultado son las dos indentaciones. Una fuerza hacia el este, otra fuerza hacia el oeste. Indentación de Panamá, indentación de Pamplona. Dos SOS curvos. El SOS que tiene la forma de la falla de Bucaramanga y Soapaga, y el SOS de las fallas en el departamento del norte de Santander, el sistema que muchos llaman el sistema de Chucarino. Entonces, el mapa del macizo de Santander, el mapa tectónico de la zona de Bucaramanga, está relacionado con estos dos elementos. Últimamente ha habido investigaciones muy importantes sobre el punzón o cuña de Pamplona, el marco estructural del macizo de Santander. En estas investigaciones se han identificado una serie de elementos muy importantes en el macizo de Santander, los cuales explican nuestro comportamiento tectónico y permiten también identificar nuestro comportamiento sísmico. Las fallas que se observan en el diagrama, Sulasquilla, Morro Negro, Pamplona, Chinaco, Calabateca, entre otras, que generan el punzón de Pamplona o la indentación de Pamplona. Son determinantes, muy importantes, dentro del esquema de nuestra tectónica. Este modelo, elaborado por el profesor Velandia y sus grupos de investigadores, muestran los esfuerzos. Esfuerzos de cuña, esfuerzos de punzón, de indentación sobre el macizo de Santander. Y este modelo generó adicionalmente a las fallas de cabalgamiento de la indentación de la cuña de Pamplona una serie de fracturas o fallas geológicas transversales o diagonales. Y se genera adicionalmente la deformación de los sistemas de fallas preexistentes. O sea, ese modelo estructural transpresivo del macizo de Santander relacionado con la indentación de Pamplona, con el punzón de Pamplona contra la cordillera, contra el macizo de Santander. Generó adicionalmente a las vías principales, las fallas que inicialmente se formaron de cabalgamiento, las fallas de gran magnitud preexistentes en el momento del impacto, en el momento de la indentación, como la falla de Bucaramanga, se generaron una gran cantidad de fracturas o fallas geológicas, formando una serie de bloques tectónicos. Entonces, este diagrama muy explicativo
de cómo actúa el punzón, de cómo los Andes de Mérida impactaron contra el macizo de Santander y se formaron una serie de fallas semiparalelas concéntricas de cabalgamiento y un sistema compresivo. O más específicamente, es transcompresivo. O sea, las rocas de la corteza están siendo sujetas a un sistema de compresión, lo cual genera a su vez una serie de fallas geológicas, una serie de roturas de tipo frágil en la roca, porque la mayoría de estas fracturas, de estos fallamientos son de tipo frágil. Y las fallas principales, Boconó. La falla de Boconó es la falla de límite del punzón al norte. Y la falla de Chitagá es la falla límite de ese punzón al sur. Vemos la cuña y observamos la generación de una gran cantidad de fallas que están relacionadas con ese impacto del punzón contra el macizo. O sea, las rocas del macizo fueron deformadas, fueron falladas por efecto de ese impacto, de ese punzón, de esa indentación. Algunas zonas van a tener esfuerzos de compresión en una dirección, otras en otra dirección. Son esfuerzos, son fuerzas de transpresión sobre las rocas de la corteza. En una cordillera que se está levantando. En una cordillera que tenía fallas preexistentes. Y ese modelo se transformó en un sistema de bloques tectónicos. O sea, al generarse toda esa serie de fracturas en diversas direcciones, fracturas transversales, fallas diagonales, con el sistema de compresión, el sistema de transpresión, se genera que cada bloque tectónico delimitado por fallas activas sufre una deformación y un giro. O sea, los bloques tectónicos en el macizo, esos bloques generados por todo el sistema general tectónico, especialmente relacionado con la cuña de Pamplona, con la indentación de Pamplona, genera que esos bloques traten de girar. Como lo muestra aquí muy bien este diagrama. Bloques tectónicos que giran, que se desplazan por acción de las fuerzas de transpresión. El modelo transpresivo que el profesor Velandia lo denomina como un sistema de fallas de dominó en el macizo de Santander. O sea, cada elemento, cada bloque gira en determinada dirección, limitado por una serie de fallas Algunas fallas son de cabalgamiento, pero buena parte de las fallas son fallas de rumbo. Los tensores de esfuerzos asociados a las fallas longitudinales del macizo de Santander soportan una cinemática de rumbo sinestral. O sea, son movimientos sinestrales. O sea, contra las manecillas del reloj. La cual se puede explicar con un tensor regional oeste-este. Estas fallas paralelas entre sí
configuran la estructura en flor positiva y simétrica de Bucaramanga. O sea, la estructura de la zona de Bucaramanga, que es un sistema de estructura de flor positiva y simétrica, está relacionada con el modelo de dominó transgresivo, donde las fallas internas, secundarias y confinadas entre las fallas mayores presentan cinemática contraria, destral. O sea, las fallas internas, secundarias, confinadas entre las fallas mayores, conformando los bloques, presentan una cinemática destral. O sea, en la dirección de la manecillas de reloj. Los dominós asociados a esta estructura se han denominado Cáchira al este, entre las fallas de Bucaramanga y Guamalito, y Girón al oeste, entre las fallas de Bucaramanga y Lebrija. Los nombres de las fallas a veces no tienen tanta importancia como la localización de la falla en el plano. Algunas fallas, algunos autores le tienen un nombre, otros autores otro nombre. Pero este sistema de fallas en la zona de Bucaramanga es muy claro. Y este diagrama muestra lo que es el sistema de fallas en dominó. Miren que hay una deformación, hay un desplazamiento a lo largo de las fallas principales. Pero estas fallas principales generan unas fallas internas, generan una serie de bloques, o sea, los grandes bloques en su movimiento relacionados con las fallas principales generan una serie de microbloques con una gran cantidad de fallas internas. Es un fenómeno de macromecánica de materiales. O sea, la corteza de miles de kilómetros cuadrados y decenas de kilómetros de profundidad. Una corteza rígida o semirrígida está sujeta a los esfuerzos tectónicos. Y los esfuerzos tectónicos generan esfuerzos internos de transpresión y de transtensión. Es un fenómeno de macromecánica de materiales. O sea, un gran bloque de corteza terrestre sometido a dos grandes punzones o dos grandes elementos de indentación en que generan un giro, que generan una fracturación, generan una serie de fallamientos en la corteza. Estos sistemas, aunque no son muy comunes, sí los hay en muchas partes del mundo. Por ejemplo, la rotación de los bloques en los Apeninos, en la parte central de Italia. Los esfuerzos tectónicos también de transpresión a que está sometido la zona de Italia, generan unos bloques los cuales se desplazan y rotan. Situación parecida ocurre también en Irán, en el Oriente Medio. En Irán, los elementos tectónicos muy importantes, con grandes magnitudes de desplazamiento, generan una serie de bloques romboidales. Observen en la figura de la geología de un sector de Irán, una serie de bloques romboidales, los cuales tienen un desplazamiento que está relacionado con la tectónica general de la República de Irán.
y en Israel, sistemas de bloques que se deforman y giran por acción de esfuerzos o fuerzas tectónicas no equilibradas. El desarrollo de estos sistemas de bloques tectónicos que giran y la sismicidad es progresivo, o sea, el sistema de fallas es progresivo. Y algunas fallas se comportan como principales, en el caso, por ejemplo, de la zona de Santander, la falla de Bucaramanga se comporta como una falla principal del sistema. Igualmente, las fallas del Punzón de Pamplona se comportan como fallas principales. La falla de la Salina. Eventualmente podemos hablar de la falla de Cimitarra como una falla principal. Hay una serie de fallas principales que enmarcan los grandes bloques, pero a su vez esos bloques están divididos en subbloques por acción de unas o por la formación de una serie de fallas secundarias. Esas fallas secundarias son muy importantes. O sea, las fallas secundarias, como las fallas transversales al oeste de la ciudad de Bucaramanga, o las fallas diagonales en el macizo de Santander. Estas fallas pueden tener dentro del modelo tectónico una gran importancia. Están las fallas grandes, las fallas que forman los grandes bloques, pero a su vez hay otra serie de fallas que parten los grandes bloques en sus bloques. Y estas fallas secundarias son muy importantes. O sea, hay varios artículos, como este artículo de Peacock, Anderson, Morris y Randall, que las fallas pequeñas, esas fallas secundarias internas, son muy importantes en la rotación de los bloques. O sea, esas fallas que nosotros podemos considerar secundarias, porque fueron fallas nuevas, fallas jóvenes, fallas recientes que se formaron por acción de la tectónica global última, son muy importantes para determinar y analizar la rotación de los bloques. Pequeño no quiere decir que tenga menos importancia. Son fallas relativamente más cortas, fallas internas, como la falla de la Leona, la falla del Tablazo, la falla de Piedecuesta, la falla del Ritoque, fallas pequeñas, transversales o diagonales, como la falla de Suratá. Estas fallas pequeñas influyen mucho. Son determinantes en el comportamiento de la rotación de esos bloques. Entonces, resumiendo la información, tenemos la acción de la indentación de Panamá, la fuerza de la cuña de Pamplona, indentación de Pamplona, y a su vez la fuerza importante principal de la compresión de la placa de Nazca contra la placa de Sudamérica, la cual genera un movimiento hacia el noreste de la gran microplaca que conforma los Andes colombianos. Esas fuerzas generan rotación de los bloques
de los grandes masas de corteza terrestre en la zona del norte de Colombia, en la zona de Santander, y como resultado se genera una gran actividad sísmica. ¿Qué ocurre con la actividad sísmica de esos bloques? Las deformaciones en un determinado sismo incluyen longitudes relativamente pequeñas de falla. Porque hay bloques y hay microbloques. Es posible que haya un desplazamiento de una falla principal que conforma un gran bloque. Pero también hay fallas secundarias que conforman microbloques. La deformación general que se genera, esa deformación se distribuye dentro del bloque entre las fallas principales, las fallas que limitan el bloque, y las fallas internas, las fallas que limitan los microbloques. Esto hace que los desplazamientos se repartan en una gran cantidad de fallas y como resultado se genera gran actividad sísmica, pero de magnitud relativamente baja, que es lo típico de las fallas subsuperficiales de la zona de Bucaramanga. Cuando hacemos modelos probabilísticos de la amenaza sísmica de Bucaramanga, generalmente nos dan resultados que a veces no los entendemos muy bien, porque nos dan valores de aceleración relativamente bajos. Entonces, al hacer nosotros un estudio de amenaza sísmica de Bucaramanga, terminamos con unas aceleraciones relativamente bajas para la tectónica que esperamos. Como tenemos toda esta cantidad de fallas, uno pensaría, como ciudadano común y corriente, que al tener tantísima fluctuación, al tener tantísimas fallas, al tener la rotación de esos bloques, vamos a tener grandes magnitudes de sismos. Y ocurre generalmente lo contrario. Al tener tantísimos sistemas de fallas, principales, secundarias, y los esfuerzos de giro, aunque hay gran actividad sísmica, las magnitudes son bajas. O sea, las aceleraciones que se esperan en Bucaramanga para este tipo de modelo tectónico son relativamente bajas con relación a las que se pueden generar en otros modelos tectónicos, como en California, como el Pacífico colombiano, como en Chile, como en Japón. Nuestro modelo es un modelo intraplaca, con gran cantidad de fallas y con esfuerzos tectónicos encontrados, esfuerzos de compresión. No quiere decir que no tengamos amenaza sísmica. Tenemos amenaza sísmica y significativa. Porque un movimiento de una falla secundaria encima de la ciudad de Bucaramanga o encima del área urbana de uno de nuestros municipios puede generar catástrofes sísmicas significativas. Sin embargo, estas aceleraciones, la magnitud de los sismos, nosotros no debemos esperar sismos de magnitud 7. Nuestros sismos van a ser principalmente de magnitud 4, magnitud 5, eventualmente de magnitud 6, para este modelo de fracturas, para este modelo de bloques que giran.
Y la mayoría de los temas de fallas, porque son muchas fallas, evidencian que han tenido algún tipo de movimiento, algún tipo de actividad en el cuaternario. O sea, un tema importante es que la mayoría de esas fallas son fallas activas. Son fallas tectónicamente activas con movimientos relativamente recientes. O sea, si vemos la sección tectónica, vemos las dos fuerzas, este es un perfil de la zona de Bucaramanga. En la mitad de la figura estaría la ciudad de Bucaramanga. Tenemos de izquierda a derecha la fuerza de subducción, de la subducción relacionada con la alimentación de Panamá y la formación del nido sísmico Bucaramanga. Y de derecha a izquierda tenemos otra flecha, que es la relacionada con el punzón de Pamplona, o sea, con el impacto de la cordillera de Mérida. O sea, a la derecha la falla de Chucarima, ¿sí? A la izquierda la falla de Cimitarra, la falla de Palestina. Entonces, entre la falla de Palestina y Cimitarra, que están a la izquierda del diagrama, y las fallas de Chitagá y Chucarima, que son las dos fallas que están a la derecha del diagrama, hay una gran cuña en sección, una gran cuña tectónica, donde en la parte inferior se tiene el nido sísmico de Bucaramanga. O sea, los bloques hay que mirarlos tanto en planta como en perfil. Y los esfuerzos hay que verlos tanto en planta como en perfil. O sea, esos bloques que en la forma como están, la falla de Cimitarra, que es muy importante para la tectónica de Bucaramanga, la falla de Chucarima y Chitagá, que son muy importantes, y las fallas en la parte central, la falla de Suárez, la falla de San Vicente, la falla de Bucaramanga, generan una especie de cono, un cono tectónico con implicaciones sísmicas. O sea, repitiendo, la interacción de las placas tectónicas, indentación de Panamá, indentación de Pamplona, acción de la placa de Nazca, crea un efecto de transpresión y transtensión sobre las fallas. Algunas fallas son transpresivas, otras fallas son transtensionales. En un sistema de torsión por un esfuerzo principal compresivo. O sea, la actividad de las fallas está relacionada con los esfuerzos de transpresión y transtensión. Algunas fallas tienen mayor actividad sísmica que otras, de acuerdo a sus características, de acuerdo a su localización dentro del modelo tectónico regional. Vemos ahí los sismos. Vemos los sismos. Estos sismos, más concentrados en unos puntos que otros. A la izquierda de la diapositiva vemos la zona de la falla palestina y la falla de Cimitarra con los sismos del extremo occidental de nuestro sistema de bloques tectónicos. A la derecha, la gran cantidad de eventos sísmicos en la zona de inundación de Pamplona, igualmente en el Piedemonte Llanero, y la sismicidad en la zona central de Santander.
relacionado con las fallas que bordean los bloques tectónicos, falla de Bucaramanga, falla del Suárez, fallas transversales. En este proceso se formaron las famosas ya fallas este-oeste. O sea, la integración entre el SUOS relacionado con el Estado de Panamá y el de la indentación de Pamplona generaron esfuerzos de tracción, ya hemos hablado de esfuerzos de tracción y esfuerzos de compresión, cuyo resultado es la formación de unos sistemas de fallas este-oeste. Fallas generalmente, en el caso de las fallas de la Leona, fallas normales con componente de rumbo, pero hay fallas también de compresión con componente de rumbo. Fallas de transtensión y fallas de transpresión. Estos sistemas de fallas, que son nuevos, que son jóvenes, desplazan generalmente a las fallas principales de muchos sitios, al menos subsuperficialmente. O sea, desplazan a las fallas inversas. Típicamente, estas fallas transversales, estas fallas diagonales, se identifican por la densidad de las fracturas, o sea, por la fracturación de la roca, porque las evidencias geomorfológicas son relativamente pequeñas, o sea, no hay cambios grandes de relieve y con geofísica, con herramientas de geofísica hemos podido identificar y caracterizar algunas de esas fallas, porque son fallas que geomorfológicamente son menores, porque parten los grandes bloques en microbloques, pero desde el punto de vista del desplazamiento, del punto de vista de la tectónica actual, del punto de vista de la sismicidad, resultado de la tectónica, son muy importantes. Por ejemplo, la falla del río Sogamoso y la falla de la Leona, la falla del Tablazo, la falla de Piedecuesta. Estas fallas no han sido muy estudiadas por nuestros geólogos, porque desde el punto de vista de la formación de nuestro territorio, pues no jugaron un papel muy importante en la formación, porque son fallas jóvenes, fallas recientes, fallas nuevas, digámoslo así. No se han estudiado a detalle, pero ya algunas de estas fallas han podido ser caracterizadas utilizando herramientas de geofísica. Estas fallas transversales tienen un comportamiento geotécnico muy importante. ¿Por qué? Al ser fallas recientes, la roca se rompió hace poco. Geológicamente, no hace mucho. O sea, la roca se acabó de romper. Eso genera procesos actuales, procesos de formación de coluviones, procesos de generación de grandes deslizamientos. Tiene un gran comportamiento en la geotecnia y un gran comportamiento en la sismicidad. Teóricamente hay dos modelos de bloques tectónicos: los modelos de tracción o wrench y los modelos de SROS, o sea, de compresión. Para el caso de Bucaramanga, para el caso de Santander, el modelo que más se asimila es el modelo de compresión. Los dos elementos de compresión generan un SROS o dos SROS. Uno hacia el sistema, por el tema de Pamplona, otro por el tema de la indentación de Panamá. Modelo de SROS, o sea, un modelo de formación de bloques por compresión. Aunque hay una combinación de los dos modelos de la zona de Bucaramanga,
en la práctica, hay zonas donde podrían decirse que es más un modelo que el otro, pero los dos modelos se evidencian. Sin embargo, el modelo de compresión, o sea, el modelo de Sloss, tanto por acción de Pamplona como por acción de Panamá, son importantes. ¿Y cómo vemos esto con herramientas de geofísica? Miremos este levantamiento aerogravimétrico y también terrestre gravimétrico relacionado con la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Este levantamiento se hizo para buscar petróleo, pero se hizo un levantamiento gravimétrico de toda la cordillera oriental en la zona de Bucaramanga y al sur hasta la ciudad de Bogotá, incluyendo el Magdalena Medio, incluyendo el Piedemonte Llanero y la zona occidental de Venezuela. Miremos este modelo aerogravimétrico. O sea, ¿qué es la gravimetría? La gravimetría muestra la fuerza de gravedad o el esfuerzo de gravedad en cada punto en la superficie del terreno. Y ese esfuerzo de gravedad depende de la conformación de la roca. Una roca muy densa, muy intacta, genera fuerzas microgravimétricas más fuertes que una roca fracturada, que una roca menos densa. Entonces, con esas diferencias en la fuerza de gravedad de la Tierra, las variaciones pequeñas pero importantes en la fuerza gravimétrica, hacemos un levantamiento gravimétrico. O sea, los colores muestran la fuerza de gravedad. En este caso, los colores más rojos son mayores fuerzas gravimétricas. Los colores verdes y azules hay menos fuerza gravimétrica. Los colores amarillos intermedios. Este mapa de manchas aerogravimétricas, o sea, la fuerza de gravedad de la corteza terrestre, la fuerza de gravedad de la Tierra en cada punto. Estas fuerzas nos generan este diagrama. Y observamos también en esta figura las fallas geológicas principales. Las fallas geológicas que han sido mapeadas en los planos geológicos hechos por el Servicio Geológico Colombiano y por las universidades. Vemos claramente que se forman una serie de bloques tectónicos importantes. Bloques tectónicos limitados por las fallas principales. Bloque 1, bloque de Pamplona. El bloque de Pamplona está limitado por la falla de Bucaramanga, la falla de Servitá, conjuntamente con la falla de Morro Negro, y el sistema de fallas de Suratá. Forma un triángulo. Un triángulo que trata de desplazarse hacia el oeste. Muy importante el bloque de Pamplona. Y miren que está muy fracturado. Miren que casi todo el bloque es de color amarillo. Fuerzas gravimétricas relativamente pequeñas. Ahora, más al sur está el bloque 2. El bloque que llamamos bloque de Sahel. Un bloque con rocas mucho más compactas, mucho menos fracturadas, mucho más rígido el bloque 2. El bloque 2 trata de desplazarse por acción
de la indemnización de Pamplona, de la indemnización de Panamá, por acción de la indemnización de Panamá hacia el este. Junto al bloque 2 se forma el bloque 3, que llamamos bloque Yariguíes, que es un bloque en el cual hay unos anticlinales y sinclinales, rocas principalmente del Cretáceo. Y el bloque 4, un bloque determinantemente importante, un bloque también rígido, rigidez similar a la del bloque 2, que conforma lo que es la Sierra Nevada del Cocuy. Es un bloque también que tiene una tendencia a una formación triangular. El bloque 5, que llama un bloque del Magdalena Medio, limitada por la falla de Cimitarra y Palestina, al oeste, por la falla de la Salina, junto al bloque 3. El bloque 6, muy importante sísmicamente, porque es el bloque activo de la indemnización de Pamplona, limitado por la falla, el sistema de fallas Chucarima, Morro Negro y la falla de Bramón. Recuerden que la falla de Bramón se relaciona con el gran sismo de la ciudad de Cúcuta. Tenemos 6 bloques principales. Pamplona, 1, Sacle, 2, Yariguíes, 3, el Cocuy, 4, Magdalena Medio, 5 y la que llamamos Cúcuta, 6. La tectónica general de la zona de Bucaramanga, del centro de Santander, está relacionada con los desplazamientos de estos grandes bloques tectónicos y los bloques internos en que se subdividen estos grandes bloques. O sea, los bloques grandes están a su parte subdivididos por sistemas de fallas transversales, las cuales no son fáciles de mapear, las cuales no generan evidencias significativas en estos grandes mapas macro de microgravedad. Las fallas transversales no son evidentes en este mapa, pero con otras herramientas de geofísica como la geoeléctrica, como la sísmica de ondas superficiales, se han podido ir identificando. Como es el caso del sistema de fallas de La Leona, el sistema de fallas de Tablazo. Fallas transversales que parten los grandes bloques en microbloques. Se requiere en este momento, para poder completar este mapa, para tener información clara de nuestra tectónica, se requiere que se generen recursos, se aporten recursos para que nuestros geólogos puedan detallar a mayor precisión los detalles tectónicos, especialmente utilizando herramientas de gravimetría, geoeléctrica y sísmica. El sistema de fallas este-oeste termina siendo muy importante. Fallas pequeñas, fallas jóvenes, como el sistema de fallas de La Leona. Y localmente, en la zona metropolitana tenemos otra serie de fallas transversales. El sistema de bloques que conforman tanto el Macho de Santander como las zonas al este y al oeste del macizo conformaron una serie de bloques
Internamente, si miramos a Bucaramanga, Bucaramanga está conformada por una serie de bloques, como la Mesa de Lebrija, el Macizo de Santander, la Depresión Tectónica de Bucaramanga, la Mesa de Retoque, la Mesa de los Santos, la zona norte de Bucaramanga, que forma un pequeño bloque relacionado con fallas transversales. La falla de Retoque termina siendo muy importante dentro de nuestro esquema tectónico local de la zona de Bucaramanga. La falla de Retoque. Está la falla de los Santos, la falla del Tablazo, la falla de la Leona. Que ha sido un sistema de fallas que hemos estudiado en varias entidades y de las cuales hay otras presentaciones que pueden ustedes investigar. El sistema de fallas de la Leona. Que es el responsable de la formación de los coluviones y los problemas geotécnicos en la vía Bucaramanga-Barranca-Bermeja y los grandes deslizamientos en la zona norte de Bucaramanga. La falla de la Leona afecta al proyecto de Oso Gamoso, afecta a la vía Bucaramanga-Barranca-Bermeja, afecta a la zona de Lizama, afecta a la zona de Lebrija, la zona de Puerto Palo Negro y el norte de Bucaramanga. O sea, estas fallas transversales son muy importantes desde el punto de vista de la geotécnica, desde el punto de vista del comportamiento de los suelos y rocas, desde el punto de vista de la formación de grandes depósitos coluviales, de los desplazamientos, de los problemas de movimientos a los cuales nosotros estamos abocados y hemos estado estudiando, como el caso del deslizamiento en la ciudad norte de Bucaramanga. Ahí vemos evidencias de estos movimientos en la formación Bucaramanga. Esto es en el sector de Campo Madrid, al norte de Bucaramanga. Se observa la falla geológica rompiendo los materiales de la formación Bucaramanga. Entonces, este esquema, fallas principales, grandes bloques tectónicos, fallas transversales, fallas diagonales, microbloques tectónicos dentro de los grandes bloques, conforman nuestro modelo tectónico, nuestro modelo sísmico, sismotectónico. El mapa morfotectónico de Bucaramanga, donde se evidencian algunos de estos microbloques, algunas de estas fallas transversales, todo relacionado dentro de un contexto más regional, por acción de la Cuña y Pamplona, por acción de la Intentación de Panamá. Todo conduce a un modelo,
a un modelo tectónico, donde unas fallas son el subproducto del movimiento de otras fallas, como es el caso de las fallas transversales al oeste de Bucaramanga. O sea, en la práctica se generó una red de fallas cuaternarias. O sea, son cientos de fallas, muchas de las cuales están activas. Buena parte de ellas no se han estudiado adecuadamente, incluso no se han mapeado adecuadamente. O sea, esta red de fallas enmarca una gran cantidad de microbloques activos dentro de unos grandes bloques tectónicos de gran actividad. Ya para ir resumiendo la información, tenemos los bloques tectónicos, tenemos las grandes fallas, tenemos subbloques y pequeños bloques, tenemos una gran cantidad de desplazamiento concentrado en algunas fallas, otras fallas con menores desplazamientos, y todo dentro de un solo contexto de tectónica regional, con el sistema de fallas este-oeste. Unas fallas producen gran cantidad de sismos, otras generan menor cantidad de sismos. La sismicidad se concentra en algunas de estas fallas, pero no hemos estudiado a detalle, falla por falla, bloque por bloque, la sismicidad de cada elemento. Algunas fallas poseen mayor fricción, se bloquean con los desplazamientos, generan sismos. Sin embargo, buena parte de estas fallas se desplazan asísmicamente. O sea, se pueden estar desplazando las fallas sin generar sismos. Y esto no se ha analizado. Vemos los sismos mayores de magnitud 2 en el área de Bucaramanga, repartidos en todo el área, gran cantidad de sismos. Estos son los sismos de magnitud mayor a 3 y profundidad menor a 50 kilómetros, concentrados en algunas zonas. Algunas fallas tienen mayor sismicidad que otras. En un estudio hecho por la Universidad Estatal de Santander para la zona norte de Bucaramanga, se evidenció, con base en la información sísmica del Servicio Geológico Colombiano, que los segmentos de mayor actividad sísmica en la zona cercana a Bucaramanga, la zona ya de la ciudad, son la falla de San Vicente, la falla El Tablazo, la falla de Bucaramanga al norte de la ciudad, o sea, hacia Río Negro, y la falla de Suratá. Falla de San Vicente, falla del Tablazo, falla de Bucaramanga, falla de Suratá, todas con gran actividad sísmica. No estamos hablando de sismos de gran magnitud, estamos hablando de gran cantidad de sismos de magnitudes relativamente pequeñas. Se ha hecho una segmentación de las fallas por parte de la Universidad Estatal de Santander, profesionales que colaboraron en el grupo de geomática de la UIS. Se analizó la falla de Bucaramanga, Suárez, San Vicente, Suratá, en un área de hasta 50 kilómetros de la ciudad de Bucaramanga, y se definieron los segmentos pequeños en que estaban partidas estas fallas. Las fallas están partidas en una gran cantidad de segmentos. Y cada segmento puede corresponder a un microbloque. Generalmente las fallas de rumbo norte-sur, las fallas con rumbo norte-sur, perdón, las fallas con rumbo norte-sur, las fallas principales norte-sur, Bucaramanga, Suárez, Salinas, se encuentran desplazadas por las fallas este-oeste. Y los segmentos son cantidad de segmentos.
segmentos pequeños, debido a que las fallas transversales desplazan a las fallas principales. O sea, los grandes bloques es posible que no se estén comportando como movimiento rígido de bloque, sino un movimiento relativo de microbloques dentro del bloque principal. Por ejemplo, la falla de Bucaramanga desplazada por la falla de Suratá. La falla de Bucaramanga está siendo desplazada por gran cantidad de fallas. 13 zonas de fallas transversales en la zona de Bucaramanga. Y 7 de ellas cruzan la estructura principal desplazándola. O sea, no todas las fallas transversales desplazan las fallas principales, pero en la zona de Bucaramanga, la falla de Bucaramanga es desplazada por 7 fallas transversales diferentes. Eso nos da un atractivo turístico interesante porque fíjate que buena parte del cañón del Chicamocha está relacionado con el desplazamiento de estos microbloques por las diversas fallas. Curvaturas significativas, como en este caso que lo vemos en la vía Zapatoca, el desplazamiento de la falla del Suárez en la zona de la falla del Tablazo. La falla de San Vicente, 7 segmentos en Bucaramanga. El más corto de 4 kilómetros, el más largo de 35 kilómetros. La falla de Suárez, 9 segmentos. El más pequeño de menos de 1 kilómetro, el más largo de 22 kilómetros. La falla de Bucaramanga, 26 segmentos. El más pequeño de medio kilómetro, el más grande de 15 kilómetros. La falla de Suratá, 9 segmentos. El más pequeño de 1.4 kilómetros, el más grande de 9.8 kilómetros. Las fallas principales se encuentran segmentadas. Se encuentran divididas en segmentos sin continuidad aparente. Es posible que a gran profundidad haya continuidad en muchos de esos segmentos. El hecho de que en superficie los segmentos estén truncados no descarta que a profundidad los segmentos puedan tener cierto margen de continuidad. Pero esta segmentación, una segmentación tan fuerte, nos genera un convencimiento de que ese sistema de bloques y microbloques está funcionando como tal. Hay estudios paleosísmicos, paleosismológicos, especialmente uno que se realizó en las canteras de cementos diamante al norte de Bucaramanga, en el cual revelan que entre edades entre 8.300 años y 930 años, 8 sismos, con intervalos de recurrencia entre 400 y 1.300 años. O sea, en la falla de Bucaramanga, en este estudio paleosismológico, se dice que en la falla de Bucaramanga hay evidencia de 8 sismos que se han generado cada 400 o cada 1.300 años, con un promedio de un sismo de gran magnitud cada 1.000 años. Pensemos, no necesariamente estos desplazamientos están relacionados con la falla de Bucaramanga. Teniendo en cuenta que este sitio está muy cercano a la falla de Suratá y a las fallas transversales al
oeste de la falla de Bucaramanga. Entonces, parte de estos sismos pueden estar relacionados no con el movimiento de la falla de Bucaramanga, sino con desplazamientos de las fallas transversales, o sea, movimientos de los bloques o de los microbloques. Están las tasas de movimiento del Valle de Bucaramanga, se habla de 1.26 milímetros por año y 2.56 milímetros por año, desplazamientos en las canteras de cemento diamante. Es interesante entender que paralelamente con la información paleosismológica del estudio que se realizó en la cantera de cemento diamante, adicionalmente se conoce que hay gran actividad sísmica en la falla de Bucaramanga, al norte de la ciudad de Bucaramanga. Se habla de la actividad sísmica de la falla de San Vicente. Cuando se diseñó el proyecto de Islo Sogamoso, se detectó gran actividad sísmica en la falla de San Vicente, con ocurrencia de un promedio de 20 eventos sísmicos diarios. O sea que estos análisis hechos en la empresa de Sogamoso para el diseño de Islo Sogamoso nos muestran que hay gran actividad sísmica en la falla de San Vicente, cosa que está corroborada también por la información del Registro Geológico. O sea, la falla de San Vicente es una falla muy importante dentro de nuestro contexto, pero es una falla secundaria dentro del sistema general de nuestro sistema de fallas. Entonces, se requiere elaborar un plan de investigación completo de la problemática sísmica de Bucaramanga. Este modelo tectónico conceptual en este momento, con base en la información que se tiene de los estudios realizados por los geólogos en la Universidad Industrial de Santander, por los estudios hechos por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, los mapas de microgravedad, debemos llevarlos más a detalle. Se han hecho algunos estudios por algunas entidades, especialmente, por ejemplo, por las de las vías, la situación de la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja. Algo hemos hecho, pero nos falta mucho por hacer en la elaboración del modelo tectónico de Bucaramanga. Y sin tener un modelo tectónico completo, no podemos definir nuestra amenaza sísmica. Nuestra amenaza sísmica depende de ese modelo tectónico. Se requiere instalar un sistema de denso de GPS para detectar desplazamientos de cada uno de esos bloques. O sea, los bloques tenemos nosotros que colocar elementos y analizar con el tiempo cómo se están desplazando. Tenemos trabajo para muchos años. Nuestros geólogos y nuestros ingenieros geotecnistas. Muchas gracias. Espero que este modelo tectónico podamos entenderlo y con base en ese modelo tectónico podamos nosotros elaborar evaluar nuestra amenaza sísmica. La amenaza sísmica depende del modelo geológico. Y tenemos que partir de ese modelo. El modelo en este momento es conceptual, el sistema de los bloques, no hay claridad de muchos detalles, especialmente relacionados con los microbloques. Nos falta mucho por investigar. Manos a la obra y muchas gracias.